No eres nadie sin mí, mamá. El grito de mi hijo retumbó en el comedor como un portazo contra mi propia historia. La silla que empujó para alejarse chocó con la pared, haciendo un ruido seco que me rebotó dentro del pecho. No dije nada. El silencio siempre fue mi escudo, incluso cuando la vida olvidó que yo también tenía voz. Él respiraba agitado, con los puños cerrados, como si mi existencia fuera una molestia y no la raíz de todo lo que había logrado. La luz amarillenta del comedor caía sobre su rostro tenso, el mismo rostro que alguna vez lloró en mis brazos pidiéndome que prometiera nunca dejarlo solo. Yo solo tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Antes de ponérmelo, guardé en el bolsillo una llave antigua que llevaba años sin usar. Una llave pesada, de hierro oscuro, con pequeños grabados ya casi borrados. Una llave que él jamás había visto, porque nunca creyó necesario preguntarme por mi pasado. Él continuó murmurando cosas, quizá insultos, quizá excusas, quizá palabras que ya no tenían ninguna importancia. Yo me limité a abotonar mi abrigo, acomodar mi bufanda y respirar profundo. Había aprendido, con los años, que una mujer puede perder muchas cosas, pero no debe perder su calma. ¿A dónde vas ahora? ¿Vas a correr a llorarle a alguien?, dijo él, con esa voz arrogante que nunca imaginé escuchar salir de su boca. No voy a correr a ningún lado, respondí con serenidad. Y era verdad. Yo ya había corrido demasiado por todos, y ahora mis pasos tenían otro ritmo, uno más lento, más firme, más mío. Salí al patio delantero. El aire de la tarde estaba frío, casi gris. Un olor a tierra húmeda me envolvió, como si el mundo quisiera recordarme que incluso después de las tormentas, siempre queda un aroma nuevo, como un aviso silencioso de que algo está por cambiar. Había pasado menos de media hora desde que mi hijo me gritó. Media hora desde que me dijo, no eres nadie sin mí. Media hora desde que pensé en todas las veces que yo sí fui alguien sin nadie, cuando lo cargaba dormido, cuando trabajaba hasta desvelarme, cuando sostenía la casa con 2 empleos, cuando vendía dulces para que él pudiera ir a excursiones escolares como los demás niños. Media hora desde que comprendí, por fin, algo que había evitado admitir durante años. Mi hijo ya no me veía como su madre, me veía como un estorbo, como un peso, como una sombra. Respiré hondo y cerré los ojos un momento. No sabía si el dolor que sentía era por lo que había dicho o por lo que revelaba, que él no conocía nada de mí. Ni quién era, ni quién había sido, ni qué puertas podía abrir esa llave antigua que ahora descansaba en mi abrigo. Y entonces ocurrió. Un sonido profundo, elegante, inesperado, un motor suave, casi silencioso, deteniéndose frente a la casa. Abrí los ojos. Una limusina blanca, larga, impecable, brillante como un pedazo de luna, se estacionó justo frente a la banqueta. Las ventanas polarizadas reflejaban el cielo nublado. La pintura parecía nueva, como si el vehículo hubiera sido pulido especialmente para esa visita. El chófer bajó con un movimiento perfecto, sosteniendo la puerta trasera con respeto. Yo no me moví. Solo observé. El viento frío me acarició el rostro como si quisiera preparar mi expresión para lo que venía. Desde adentro se escuchó un ligero movimiento. Y entonces mi hijo, alertado por el ruido, salió de la casa con paso apresurado. —¿Qué demonios? —murmuró mirando la limusina como si fuera una aparición. Yo no dije nada, solo mantuve mi mirada fija en la puerta abierta del vehículo. Mi hijo dio 2 pasos, luego 3. Se detuvo. Lo vi tragar saliva. Su rostro empezó a perder color. Su soberbia se disipó como polvo al viento. La misma voz que hacía unos minutos me gritaba ahora estaba muda. La altivez se le cayó de golpe, como una máscara mal pegada. Y entonces la persona que venía dentro finalmente bajó. El tacón tocó el suelo con un golpe leve y elegante. Mi hijo abrió los ojos incrédulo. Su respiración se cortó. Sus labios temblaron,
buscando palabras que no existían. Yo solo lo observé desde la puerta, callada, serena, firme. En su mirada vi algo que no le había visto desde que era niño. Miedo, desconcierto y una comprensión que le atravesó el pecho, porque él sabía, sin que yo dijera nada, que aquella presencia frente a nuestra casa tenía un significado que él jamás imaginó, un significado que cambiaría todo, y ahí, en ese instante suspendido entre la lluvia que amenazaba con caer y la verdad que estaba por revelarse, entendí que su grito, «No eres nadie sin mí», había sido el último acto de un hijo que desconocía quién era realmente su madre. Lo que vio bajar de esa limusina lo obligaría a recordarlo. Y ese día yo tomé la decisión silenciosa que cambiaría todo. Cuando mi hijo vio la limusina aquel día, no entendió nada. No sabía de dónde venía, ni quién la había enviado, ni por qué se detenía frente a nuestra casa. No sabía, sobre todo, quién era yo antes de ser su mamá. Pero yo sí sabía, y mientras lo miraba paralizado frente al portón, mi mente regresó, sin que yo lo buscara, a los años en que aprendí a sobrevivir sin nadie, a los años en que me convertí en la mujer que él, irónicamente, aseguraba que no era nadie sin él. Tenía apenas 17 cuando me quedé sola en una ciudad que no conocía. Una mochila rota, 3 cambios de ropa y un cuaderno escolar donde había anotado direcciones de lugares donde quizá podría trabajar. Mi madre había muerto poco antes. ¿Y mi familia? Bueno, familia. Es una palabra generosa para quienes desaparecieron en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Nunca lo conté, pero dormí los primeros meses en un cuarto que compartía con 2 desconocidas. El techo goteaba cuando llovía, las paredes estaban húmedas y el aire olía a ropa vieja y café recalentado. Pero para mí era un palacio. Era el primer lugar donde nadie me gritaba. El primer lugar donde podía cerrar los ojos sin miedo. Trabajé limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo comida fuera de oficinas. No tenía a quien pedirle ayuda ni a quien llamar cuando el cansancio me vencía. A veces despertaba con el cuerpo adolorido, las manos cuarteadas de tanto detergente, pero siempre me decía lo mismo. Tú puedes sola. Y podía, y pude. Por eso, cuando años después escuché a mi hijo gritar, «No eres nadie sin mí», sentí más incredulidad que tristeza. Si él supiera, si tan solo supiera todo lo que fui sin nadie. A los 22 años quedé embarazada. El padre desapareció apenas supo la noticia. No lloré, no supliqué, no corrí detrás de nadie. Solo puse una mano sobre mi vientre y dije, «Está bien, hijo, nos bastamos tú y yo». Un mes después conseguí trabajo como asistente en un pequeño despacho contable. No sabía nada de números, pero sí sabía observar, aprender y no rendirme. En 6 meses ya manejaba archivos, cuentas y trámites legales que otros empleados llevaban años sin poder ordenar. El dueño del despacho, el licenciado Aldama, me tomó un cariño especial. «Muchacha, tú no trabajas, tú levantas muertos», solía decirme con una sonrisa. Nunca le conté mi historia completa, pero él intuía más de lo que yo decía. Fue él quien me consiguió mi primer departamento para rentar. Fue él quien me enseñó a defender mis derechos. Y fue él quien, años después, me entregó una llave antigua envuelta en un pañuelo. La misma llave que hoy guardo en mi abrigo. «Te servirá algún día, María», me dijo en aquel entonces. «Cuando la uses lo entenderás». Yo era joven y no comprendí. Solo la guardé en mi caja de recuerdos donde permaneció hasta la noche en que mi hijo me gritó. Mi hijo nació una madrugada fría. Lo tuve en un hospital público, sola, sosteniendo la baranda de la cama con todas mis fuerzas. Cuando lo escuché llorar por primera vez, sentí que el mundo se reordenaba. Me prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí. Lo llevé conmigo a cada trabajo, a cada turno nocturno, a cada coraje diario. Dormía en mi pecho mientras yo cosía,
limpiaba, vendía, corría, hacía cuentas y preparaba comida para otras familias. Lo veía crecer fuerte, sonriente, querido por mis vecinos, pero lo que nunca imaginé fue que la comodidad que yo le construí con tanto sacrificio se convertiría años después en la soberbia que me golpearía en el pecho. Los años pasaron y él creció brillante. Le compré su primer uniforme escolar vendiendo postres caseros por las tardes. Pagué su preparatoria tomando 2 trabajos. Y cuando entró a la universidad, trabajé hasta desmayarme más de una vez. Pero valió la pena. Yo veía en él lo que nunca tuve: un futuro grande, una vida diferente, un camino libre de las limitaciones que a mí me cerraron puertas. Hubo un momento, que ahora recuerdo con un nudo en la garganta, en que él me tomó la mano y me dijo: «Mamá, cuando termine mis estudios, tú ya no vas a trabajar, te lo prometo». Lo dijo con lágrimas en los ojos, y yo le creí. Pero la vida tiene maneras curiosas de doblar a las personas. A algunas las vuelve humildes, a otras arrogantes. A él lo volvió ciego. Ciego al origen, ciego al sacrificio, ciego a quien soy. Lo que mi hijo nunca supo fue que, mientras él construía su vida, yo también construía algo más. Un camino propio. Una red de personas que me apreciaron por mi trabajo. Un nombre respetado entre quienes me vieron levantarme una y otra vez sin pedir auxilio. Contacto con instituciones, empresas, despachos e incluso familias influyentes para quienes trabajé durante décadas. Personas que nunca olvidaron lo que hice por ellos. Personas que me dijeron una y otra vez: «Si algún día necesitas algo, María, llámame». Yo nunca llamé. No por orgullo, sino porque no lo necesité. Hasta ahora. Hasta el día en que mi hijo me gritó que sin él yo no era nadie. Fue ese día cuando tuve claro que había llegado el momento de usar la llave que guardé durante 30 años. Esa llave que abría algo más que una puerta. Abría un pasado que él desconocía por completo. Un pasado que estaba llegando en forma de limusina blanca. Mientras mi hijo la observaba paralizado, mi memoria seguía repasando cada madrugada de trabajo, cada renuncia, cada plato de comida que di con hambre propia, cada sacrificio silencioso. Todo eso se acumulaba detrás de mis costillas como un fuego lento, no de rabia, no de venganza, sino de claridad, de reconocimiento, de verdad. Él pensaba que era indispensable en mi vida. Él pensaba que mi mundo empezaba y terminaba con él. Él pensaba que mi historia solo existía porque él existía. Pero la limusina que acababa de llegar, la persona que estaba a punto de bajar, estaba ahí para recordarle una verdad que él nunca quiso ver. Antes de ser su madre, yo ya había sido alguien, y ahora iba a descubrirlo. La noche anterior al grito de mi hijo, yo era todavía una madre cansada, acostumbrada a callar. La mañana en que llegó la limusina, ya no. Algo en mí había despertado, no con furia, sino con una calma afilada, como el filo de una verdad que por fin se atreve a salir a la luz. Mientras mi hijo seguía paralizado frente a la acera, yo entré de regreso a la casa y cerré la puerta con suavidad. El ruido leve del cerrojo me sonó distinto, como si estuviera cerrando algo más que una puerta, como si, en ese instante, estuviera sellando un capítulo de mi vida. Coloqué mi abrigo sobre la silla y saqué del bolsillo la llave antigua. La dejé sobre la mesa. Su peso resonó como un pequeño martillo golpeando mi pasado. La miré largo rato. Era una llave rústica, de hierro desgastado, con un grabado que el tiempo había mordido hasta casi borrarlo. Yo misma había olvidado cuántas veces la vi sin entender su propósito. Pero ahora lo sabía. Ahora, por fin, lo entendía todo. Respiré hondo, como quien se prepara para tomar decisiones que cambiarán algo más que un día. Caminé hacia mi habitación. Abrí el closet. Desde el fondo saqué una caja de madera con una pequeña cinta azul. Era la caja donde guardaba mis memorias antiguas,
como yo las llamaba. Fotos, cartas, documentos, recortes de periódicos, credenciales viejas, notas de agradecimiento de personas que hoy ocupan puestos importantes. Quizá mi hijo jamás imaginó que su madre conoció gente influyente cuando él era niño. Nunca le importó preguntarlo. Me senté en la cama, abrí la caja y dejé que los recuerdos respiraran. Entre ellos encontré una fotografía. El licenciado Aldama, ya mayor, posando junto a mí fuera del despacho donde trabajé tantos años. Detrás, una placa metálica decía: asesor legal de la Fundación La Perla. Una fundación muy respetada, con conexiones demasiado largas. Saqué también una tarjeta vieja. Tenía el nombre de una mujer a quien ayudé hace muchos años, cuando yo era apenas auxiliar contable y ella una pasante nerviosa. Hoy esa mujer es directora de una compañía internacional. No lo presumí nunca. No hacía falta. Nadie me lo preguntó. Volví a guardar todo, excepto un sobre grueso. Ese sobre, sellado con un timbre dorado, llevaba el nombre de la Fundación La Perla, un nombre que, para muchos, no significa nada. Para mi hijo, significaría más de lo que él jamás imaginaría. Caminé hacia la sala. Puse el sobre la mesa, junto a la llave antigua. Ambos objetos juntos parecían contar una historia que yo no había tenido valor de relatar. «Ahora sí», susurré. «Es momento». Escuché pasos inquietos afuera. Mi hijo seguía en shock mirando hacia la calle. Sabía que necesitaba unos minutos más. Así que fui a la cocina, serví agua y me apoyé en el fregadero. Sentía el pulso tranquilo, demasiado tranquilo para todo lo que estaba ocurriendo. El silencio dejó espacio para mis pensamientos, y en ese silencio comprendí algo. No me había dolido su grito. Me había dolido haberle hecho creer que dependía de él. Me había dolido que mis silencios construyeran en su mente una versión débil de mí. Una versión que no era real. Yo había sido fuerte durante toda mi vida, solo que él nunca lo vio, porque yo le regalé un hogar libre de las batallas que yo sí tuve que pelear. Y ahora, él confundía mi paz con fragilidad, mi entrega con necesidad, mi amor con dependencia. Qué ironía tan cruel, qué lección tan necesaria. Tomé mi celular, viejo, con la pantalla rayada pero aún útil, y marqué un número que tenía años sin usar. Sonaron apenas 2 timbres. «¿Bueno?», respondió una voz cálida, femenina. «Teresa, soy yo». Hubo un silencio breve y luego un suspiro emocionado. «María, pensé que nunca volverías a llamar». «Han pasado cosas», dije con suavidad, «y creo que es momento de usar lo que me ofreciste hace tanto tiempo». Ella no preguntó. Nunca lo hacía. Me respetaba demasiado como para exigir explicaciones. «Dime lugar y hora», respondió. «En mi casa, hoy». «Ahí estaré», aseguró. Colgué. La decisión estaba tomada. Luego llamé al licenciado Ortega, un hombre mayor que había sido amigo cercano del licenciado Aldama. Él me conocía desde joven. Sabía de mis esfuerzos, de mis noches sin dormir, de mis proyectos truncados. Sabía más de mí que mi propio hijo. «María», contestó con su voz grave, «es un gusto escucharte. Necesito que abras el archivo que Aldama dejó guardado para mí». Hubo una pausa pesada. «¿Estás segura?» «Más que nunca». «Muy bien, me reuniré contigo en unas horas». Colgué. Me temblaron las manos por un instante. No de miedo, de confirmación, de cierre, de inicio. Guardé el celular y volví a ver la llave antigua. La acerqué a la luz. Recordé las palabras del licenciado Aldama cuando me la entregó. «Esta llave abrirá la puerta correcta cuando tú estés lista. No antes». Yo no estuve lista durante 30 años. Pero ese día, después de escuchar al hijo que crié con mi espalda y mis desvelos decirme que sin él yo no era nadie, el momento llegó. Mi hijo entró finalmente a la casa. Tenía expresión de desconcierto, casi de desesperación. «Mamá, ¿qué está pasando?»
Sus ojos se movían de la puerta a mí, de mí a la llave sobre la mesa, de la llave a la calle. No respondí todavía. Lo miré por unos segundos largos, silenciosos, necesarios. Era la primera vez en mi vida que él no tenía el control en una conversación conmigo. Me acerqué a la mesa. Tomé la llave. La dejé caer dentro de mi bolso. El sonido metálico pareció cortar la tensión del aire. «Mamá», repitió él, «¿en serio? ¿Qué significa esa limusina? ¿Quién viene? ¿Por qué?» No terminé de escucharlo. Fui a la cocina, serví café y regresé con paso sereno. «Hoy vas a conocer una parte de mí que nunca quisiste saber», dije por fin. Él tragó saliva. Se quedó inmóvil. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «Porque tú me dijiste que sin ti yo no era nadie. Porque olvidaste que yo existía antes de ti. Porque confundiste mi amor con servidumbre. Porque creíste que una madre no tiene historia». Pero no dije nada de eso. Solo respondí. «Porque ya era hora». El reloj marcó las 12. El viento movió la cortina, y yo supe que todas mis decisiones silenciosas estaban en marcha. Lo que vendría, él nunca lo olvidaría. Mi hijo seguía de pie junto a la ventana, mirando la limusina como si fuera un presagio oscuro. Yo, en cambio, sabía que no era un presagio. Era una consecuencia. La vida siempre trae de regreso lo que uno sembró, y él, aunque no lo sabía, estaba a punto de ver germinar todo lo que ignoró. Me senté en el sillón y lo observé en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo al lujo, sino de miedo a la verdad. La primera revelación llegó más rápido de lo que imaginé. Cuando la persona de la limusina bajó, aún sin que él lograra ver quién era, supe por su postura rígida que su mente estaba buscando respuestas desesperadamente. Era curioso verlo así. Un hombre que se creía dueño de mis días, ahora reducido a un niño intentando entender un mundo que le era completamente ajeno. Él se dio la vuelta y dijo: «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que conocías gente así? ¿Qué tiene que ver contigo una limusina?» Lo miré con calma. «Porque tú nunca me preguntaste quién era yo antes de ser tu madre». Él abrió la boca, pero nada salió. En su rostro apareció algo que nunca había visto. Duda. No duda sobre mí, sino sobre él mismo. Mientras él seguía intentando procesar, comencé a notar cosas que antes no veía. Sus hombros caídos, el sudor en su frente, la respiración agitada. Su arrogancia no era fuerza, era miedo disfrazado, miedo a no controlar, miedo a no decidir, miedo a descubrir que su madre no era la figura débil que imaginó toda su vida. Yo no planeaba humillarlo. La humillación destruye, la verdad transforma, y lo que venía era justamente eso: transformación. Decidí subir a mi cuarto. Necesitaba ordenar los pensamientos. En cuanto abrí el cajón de mi buró, lo vi. El sobre pequeño que había guardado por años, con un sello azul de la Fundación La Perla. Lo tomé. Lo giré entre mis dedos. Recordé la noche en que me lo entregaron. Recordé también la frase del licenciado Aldama: «Cuando el pasado toque a tu puerta, ábrele. Él sabe cuándo llegar». Poco a poco el rompecabezas empezaba a encajar. Esa fundación, esa llave, esa limusina y la persona que venía adentro, todo formaba parte de un hilo que mi hijo jamás imaginó que yo había tejido. Cuando bajé nuevamente, escuché a mi hijo hablando solo, nervioso. ¿Será un prestamista? ¿Un abogado? No, no puede ser. Se llevaba las manos al cabello, caminaba de un lado a otro. Era casi doloroso verlo así, casi. Pero entonces algo más llamó mi atención. Encima de la mesa, sobres que yo no había abierto. Correspondencia dirigida a él. Cuentas, avisos, pagos vencidos. Saqué uno. Un papel gris con letras negras grandes. Segundo aviso de cobro. Otro sobre decía: notificación previa a embargo. Respiré hondo. No me sorprendió. Los gritos, las culpas, los ataques. Siempre salen de personas acorraladas por sus propias decisiones. Lo miré desde la distancia. Él no notó mi presencia. Sus ojos estaban fijos en la puerta, en la limusina, en lo desconocido.
Yo, en cambio, veía lo que él intentaba esconder, sus deudas, sus errores, sus silencios, y por primera vez no sentí culpa. Sentí claridad. La segunda revelación llegó cuando sonó mi celular. Un mensaje de Teresa. «Ya estoy cerca, prepárate». Mi hijo escuchó el sonido y preguntó: «¿Quién es, mamá?» «Alguien que llega para poner las cosas en orden». Esta vez no oculté nada. Él merecía saber que había cosas más grandes que su voz alzada. Al poco rato, tocaron la puerta. Mi hijo dio un salto, como si lo hubieran llamado por su nombre. Se acercó con pasos tensos. Abrió con mano temblorosa. Primero vio a la mujer del traje gris. Su postura firme, su expresión segura, el maletín elegante. Era imposible no sentir respeto. «Buenas tardes», dijo ella. «Busco a la señora María Ortega». Mi hijo se giró lentamente hacia mí, con ojos vacíos de color. «Mamá, ¿quién es ella?» Mi voz salió suave, pero llena de verdad. «Ella es Teresa, directora de la Fundación La Perla». Él retrocedió un paso. «La Fundación... Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver contigo?» Teresa sonrió con esa mezcla de cariño y autoridad que solo tienen las mujeres que transforman vidas. «Su madre», dijo mirándolo directo a los ojos, «fue una de las primeras becarias de nuestra fundación. Y no solo eso, ayudó a construir lo que somos hoy». El rostro de mi hijo cambió. No era sorpresa, era shock. Una verdad tan grande, tan inesperada, tan ajena a la historia que él inventó sobre mí, que su mente tardó en procesarla. Yo no necesité mover un dedo. La vida estaba hablando por mí. La tercera revelación llegó cuando Teresa me entregó un documento. «Lo traigo firmado, María, tal como lo pediste». Mi hijo tragó saliva. «¿Firmado qué cosa?» No era amenaza, no era herencia, no era castigo, era libertad, la mía. Y él lo entendió. Lo vi caer en cuenta de todo lo que nunca se molestó en preguntar. Lo vi mirar mi pasado por primera vez. Lo vi enfrentar la verdad más dura. Mi madre tenía una vida que yo nunca quise ver. Esa noche no terminó. Era apenas el inicio, porque las revelaciones son así. Caen una tras otra, como lluvia lenta que termina inundando todo. Y la de mañana, la que él aún no sabía, sería la que cambiaría nuestra relación para siempre. Teresa aún estaba en la entrada cuando mi hijo se dejó caer en una silla, como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para él. El hombre que hacía unos minutos me gritaba: «No eres nadie sin mí», ahora parecía no reconocer ni su propia voz. Yo, en silencio, recogí una taza y se la puse enfrente. «Te va a ayudar a tranquilizarte», dije. Él no respondió. Las manos le temblaban tanto que derramó un poco del café sobre la mesa. Teresa me observó con una expresión suave, como si entendiera que aquel momento era más grande que cualquier trámite o reunión. Luego abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «María», dijo, «aquí tienes todo lo que me pediste, tu expediente, completo, los registros de tu participación en la fundación, los certificados y la carta del licenciado Aldama». Mi hijo levantó la mirada. ¿Qué participación? ¿De qué están hablando? Me senté frente a él. Puse una mano sobre la carpeta sin abrirla todavía. «De mi vida, hijo, esa parte que nunca te interesó conocer». Comencé a revisar los documentos con la serenidad con la que se revisa algo que ya no duele. Había fotos mías de joven, recortes de periódicos donde aparecía mi nombre, diplomas de asesoría, incluso cartas de agradecimiento de proyectos de la fundación. Mi hijo, incapaz de aceptar lo que veía, se llevó una mano a la frente. «¿Por qué nunca me dijiste nada de esto?», preguntó casi en un susurro. «Porque nunca preguntaste», respondí, «y porque te acostumbraste a pensar que solo existo a través de lo que hago por ti». Teresa intervino, sin dureza pero con firmeza.
Tu madre fue una de las primeras mujeres en administrar proyectos comunitarios cuando esta fundación apenas comenzaba. Mucho de lo que hoy tenemos existe gracias a ella. Mi hijo cerró los ojos. Parecía mareado. Quizá lo estaba. Entonces llegó la pieza clave del plan. Teresa sacó un documento más pequeño, con un sello azul y una firma que reconocí al instante. El licenciado Ortega. «Toma, María», dijo ella. «Es la activación oficial de tu derecho. Ya está en orden». Mi hijo se enderezó. «¿Derecho? ¿Qué derecho?» Yo abrí el sobre con delicadeza. Era un documento breve, pero contundente. La confirmación de acceso a una propiedad y a un fondo de respaldo creado por la Fundación décadas atrás, reservado exclusivamente para mujeres que habían sostenido proyectos esenciales. Una especie de seguro vitalicio que yo nunca había reclamado, y que ahora, con una sola firma, me ofrecía independencia total. Mi hijo parpadeó rápido. ¿Eso quiere decir que tienes dinero? ¿Propiedades? ¿Apoyo legal? Quiere decir, respondí acomodando mis lentes, que no necesito nada de ti. Él tragó saliva. El golpe no fue de orgullo, fue de realidad. Mientras mi hijo intentaba recomponer su rostro, Teresa se puso de pie. Volveré más tarde con lo que falta. María, cualquier cosa llámame. Y recuerda, esto es tuyo desde hace años. Fuiste tú quien lo dejó guardado. La seguí hasta la puerta. Al despedirse me susurró. Es tu momento. No tengas miedo de reclamar tu lugar. Cerré la puerta suavemente. Cuando regresé a la sala, mi hijo estaba de pie, mirando los documentos con la misma expresión de alguien que ve una verdad que nunca quiso enfrentar. Mamá, yo no sabía nada de esto. Lo sé, respondí, y por eso no voy a discutirlo contigo. Lo que tenía que revelarse ya se reveló. A partir de ahí, el plan siguió su curso silencioso. Pasé los días siguientes ordenando papeles, firmando documentos, actualizando registros y reorganizando mi vida sin necesidad de consultarle nada a él. Yo era dueña de mis pasos, por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, mi hijo se volvió inquieto. Ya no gritaba, ya no imponía. Me observaba desde la puerta cada vez que salía a una reunión, como si temiera lo que pudiera descubrir cuando yo regresara. Una tarde me preguntó, «Mamá, ¿ya no me necesitas?» Lo miré con cuidado. «Hijo, una madre no necesita, una madre ama, pero eso no significa que su vida dependa de ustedes». Él bajó la mirada. «Yo pensé que tú eras solo mi mamá». «Soy tu mamá», respondí, «pero también soy María, y María existía antes de que tú nacieras». Los días avanzaron. Cada paso mío tenía un propósito. Cada decisión era mía y solo mía. Reuniones con la fundación. Un desayuno con el licenciado Ortega. La reactivación de un proyecto comunitario antiguo. La confirmación de que aquella llave antigua volvía a tener un lugar donde encajar. Mi hijo observaba todo sin entender. La incertidumbre lo volvía silencioso, casi humilde. Yo no estaba vengándome. Estaba reconstruyéndome. Una noche, mientras acomodaba mis cosas, él se acercó. «Mamá, ¿me vas a dejar?», preguntó con voz baja. No había arrogancia, ni orgullo, ni gritos, solo un niño asustado dentro de un cuerpo de hombre. Yo lo miré largo rato. «No te voy a dejar», dije. Su rostro se iluminó de alivio por un segundo. «Pero ya no vas a tener poder sobre mí». Su respiración se cortó. «Lo entiendas o no», añadí, «tú ya no decides mi vida». Esa frase fue el verdadero inicio del final. Porque cuando una madre recupera su nombre, el hijo que la daba por sentada se queda sin suelo. Mi hijo aún no sabía lo que faltaba por revelarse, ni la importancia de la persona que venía en esa limusina, ni el papel que desempeñaría en lo que estaba por venir. Lo único que sabía era que algo había cambiado para siempre, y que mi silencio ya no era debilidad, era decisión. El ambiente en la casa cambió desde el momento en que Teresa salió por la puerta. Era como si el aire hubiera perdido su peso,
y algo invisible, algo viejo, profundo, mío, hubiera empezado a ocupar el espacio que durante años le entregué a mi hijo. Él no dijo nada durante largo rato. Solo caminaba por la sala, dando vueltas, tocando los papeles que Teresa había dejado, leyendo frases al azar y deteniéndose cada tanto para mirarme como si no supiera quién era la mujer que tenía enfrente. No lo culpo. Ese día, por primera vez, él estaba viendo a su madre como una persona completa, no como una sombra, no como un mueble útil, no como un nombre pegado a la palabra mamá, sino como alguien que tuvo una historia antes de él. El verdadero descubrimiento empezó cuando escuchamos el motor de la limusina encenderse otra vez, pero esta vez no para irse, sino para reacomodarse frente a la entrada, como si se preparara para una revelación aún mayor. Mi hijo se acercó a la ventana con una mezcla de ansiedad y desconcierto. «Mamá, ¿vuelve a bajar alguien más? ¿Qué está pasando?» Yo no respondí. Tomé la llave antigua de mi bolso y la hice girar entre mis dedos, no para presumirla, para sentirla, para recordarme a mí misma que ese capítulo había permanecido cerrado durante demasiados años. Entonces la puerta de la limusina se abrió de nuevo. Primero vimos un bastón elegante salir, luego un pie perfectamente calzado. Después una mano firme, adornada con un anillo de sello. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién es? Mi voz salió suave. Alguien que marcó mi vida antes de que tú nacieras. Él se quedó rígido. El hombre que bajó era alto, de traje impecable, de esos que no necesitan decir su nombre para que uno sepa que pertenece a un mundo distinto. El cabello totalmente blanco, pero bien peinado, los ojos de un tono gris azulado que imponían respeto. Mi hijo retrocedió. ¿Es un abogado? ¿Un juez? ¿Un inversionista? Yo negué con la cabeza. No, algo más importante. Él me miró todavía más confundido. Cuando el hombre cruzó el portón me buscó con la mirada, y cuando la encontró, sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. María, ¿cuánto tiempo? Mi hijo abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. ¿Él te conoce? ¿De antes? ¿De cuándo? El hombre extendió su mano hacia mí. La tomé con serenidad. Mucho antes de que tú nacieras, respondí. Lo invité a pasar. Mi hijo seguía detrás, sin procesar nada. Cuando nos sentamos en la sala, el hombre dejó su bastón a un lado y tomó aire como quien está a punto de decir algo que lleva guardado décadas. Tu madre, dijo mirándolo directo, no solo trabajó para la fundación, ella fue responsable de rescatar el proyecto que hoy sostiene a cientos de familias. Sin ella, habríamos quebrado. Mi hijo ladeó la cabeza incrédulo. ¿Mi mamá? ¿Cómo que rescatar? Ella solo trabajaba, ¿no? El hombre se acomodó las gafas. No, muchacho. Ella tomó las riendas cuando otros se rindieron. Ella salvó empleados, libros, cuentas, familias. Tu madre tiene un lugar en nuestra historia. Mi hijo tragó saliva. ¿Por qué nadie me dijo eso? Yo lo miré. Porque nunca preguntaste, hijo. El hombre continuó. Cuando Aldama falleció dejó una carta dirigida a ti, María. Nunca la reclamaste. Saqué la llave antigua lentamente. Esa carta era la razón de esta llave, ¿verdad? Él sonrió. Esa llave abre el archivo que Aldama guardó para ti, no para tu hijo, no para nadie más. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Qué archivo? ¿Qué hay ahí? Tu historia, hijo, dije con calma. Mi historia real. El hombre explicó. Es el registro completo del proyecto que tu madre dirigió, las decisiones que tomó, los fondos que administró, las familias que apoyó, las auditorías, y la carta donde Aldama declara que ella será, de por vida, beneficiaria de un fondo de apoyo y de una propiedad perteneciente a la fundación. Mi hijo abrió la boca. ¿Una propiedad? ¿Fondos? ¿De por vida? Mamá, eso significa que tú... No dependo de ti, respondí suavemente, ni económica ni emocionalmente.
Su rostro se contrajo, no por enojo, por caída, por desmoronamiento interior. La verdadera reversión del poder ocurrió en la frase siguiente del hombre. María no necesitó a nadie para llegar hasta nosotros. Nosotros la necesitamos a ella, y ahora venimos a ofrecerle lo que es suyo. Mi hijo se llevó la mano al pecho. Mamá, yo pensaba que estabas sola, que solo me tenías a mí. Lo miré con la misma calma con la que uno mira una herida que ya no sangra. No estoy sola. Nunca lo estuve. Solo guardé silencio. Él se quebró. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque estabas demasiado ocupado gritándome quién debía ser. El hombre intervino. Tu madre no es nadie sin ti, pero tú tampoco eres nadie si no conoces quién es ella. Mi hijo bajó la cabeza, derrotado por una verdad más poderosa que cualquier grito. Cuando el hombre se levantó para despedirse, le entregó algo a mi hijo, una carpeta fina. Ahí están los documentos que prueban quién es tu madre. Mi hijo los recibió con manos temblorosas. Yo lo observé. No con rencor, no con superioridad, con claridad. La luz de la tarde entró por la ventana, iluminando apenas la llave que yo aún sostenía entre mis dedos. Ya no era un objeto viejo, era identidad, era historia, era poder, era el inicio del verdadero cambio, y él lo sabía, su mirada lo dijo todo. Ya no sé quién eres, mamá. Yo respondí, es momento de que lo descubras, y fue así como el poder cambió de manos, sin gritos, sin venganzas, solo con verdad. El hombre de la fundación se había marchado. La limusina arrancó lentamente, y el eco de su despedida quedó flotando en la casa como un perfume antiguo. Mi hijo permanecía en el mismo lugar, sosteniendo la carpeta que le habían entregado, incapaz de abrirla. Era como si el documento tuviera un peso que él nunca había conocido, el peso de la verdad. Yo me senté en el borde del sillón, respirando despacio. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Las heridas viejas no sanan escondiéndolas bajo la alfombra. A veces necesitan ver la luz para dejar de arder. Mi hijo levantó finalmente la mirada. Mamá, ¿todo esto es cierto? Asómate al contenido si quieres confirmarlo. Él abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápido sobre las primeras páginas, luego más lento, luego se detuvieron. Fotos mías de joven, cartas, reconocimientos, informes firmados por gente que él jamás imaginó que conociera mi nombre. «No puede ser», murmuró. ¿Tú hiciste todo esto? Sí. Él volvió a leer, como si una primera vez no bastara para romper su versión de la realidad. En un punto se llevó las manos al rostro, como si algo le doliera profundamente. Mamá, perdón. Yo no respondí, no porque no quisiera, sino porque las disculpas no se aceptan con palabras, sino con acciones posteriores. Pasó largo rato sin que ninguno hablara. El silencio llenó cada rincón de la sala, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio necesario, como el que se hace antes de anunciar un cambio. Mi hijo dejó la carpeta sobre la mesa. Mamá, sé que te lastimé, y ahora que veo quién eres, no sé ni cómo seguir hablando. Me levanté. Tomé una de las fotografías antiguas, yo, de 20 y tantos, firmando un documento en la Fundación La Perla. Mi hijo la observó como si viera a otra persona. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? ¿Por qué nunca hablaste de todo esto? Porque para mí no era necesario presumirlo, porque no necesitaba reconocimiento, y porque yo pensaba que tú veías mi valor, aunque no conocieras mi historia. Él bajó la cabeza. ¿Te fallé? Esa vez sí respondí. No me fallaste solo a mí. Te fallaste a ti mismo creyendo que el mundo giraba alrededor de lo que tú podías dar o quitar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Los adultos que han sido soberbios tardan en descubrir cómo se llora con humildad. Me moví hacia la ventana.
El cielo estaba nublado como si acompañara el momento. Mi hijo se acercó a unos pasos de distancia. Mamá, ¿cómo seguimos ahora? Me volteé lentamente, con la verdad en la mesa. Él asintió, pero se veía confundido. ¿Y cuál es la verdad, mamá? La verdad, dije respirando hondo, es que yo ya no voy a vivir bajo tus gritos, ni tus humillaciones, ni tus suposiciones sobre lo que valgo. Tragó saliva. La verdad es que tú no eres responsable de mi vida. Lo vi estremecerse. Él había creído toda su vida que yo dependía de él, y eso le había dado un poder que nunca debió tener. ¿Entonces ya no me necesitas? No, no te necesito, te quiero, pero no te necesito. Él cerró los ojos como si esa frase fuera un golpe. Quizá lo era, pero era un golpe que la vida misma se encargó de darle, no yo. Nos sentamos frente a frente, como dos adultos que por fin se reconocen. Mamá, ¿por qué te quedaste callada tanto tiempo? ¿Por qué permitiste que yo te hablara así? Me quedé en silencio un momento, no por duda, sino por respeto a lo que estaba por decir. Porque una madre que ama no siempre sabe poner límites. Creí que tu felicidad dependía de que yo fuera pequeña. Creí que si yo hacía menos ruido, tú serías más grande. Él me miró con un dolor que no supe si era por mí o por él mismo. Pero me equivoqué, continué. El amor que minimiza termina destruyendo. Su respiración tembló. Quiero cambiar, mamá. Entonces empieza por escuchar sin defenderte. Se sentó derecho, como un alumno frente a una maestra. Te escucho. Y ahí, por primera vez en muchos años, supe que él no estaba actuando. Estaba aprendiendo. No levanté la voz. No usé reproches. No mencioné cada sacrificio. No le conté cada noche sin dormir. No hacía falta. Solo dije, yo tenía una vida antes de ti, hijo, y la voy a recuperar, con o sin tu aprobación. Él asintió, con lágrimas que por fin cayeron. Mamá, voy a ganarme tu respeto de nuevo. No tienes que ganártelo, solo tienes que dejar de perderlo. Nos quedamos así, frente a frente, con la verdad entre los dos. La lluvia empezó a caer afuera, muy ligera, casi tímida. ¿Te vas a ir, mamá?, preguntó con miedo. No lo sé aún, pero si me voy, será porque quiero vivir, no porque tú me echaste. Él apretó los labios. Mamá, yo no quiero que te vayas. Entonces aprende a verme. Cerré los ojos un instante. Sentí algo dentro de mí alinearse, como si todo mi pasado y todo mi presente encajaran en un mismo punto de luz. Cuando los abrí, mi hijo me estaba mirando con un respeto nuevo, un respeto que yo jamás le había visto. Gracias, dijo en voz baja, por decirme la verdad. Yo asentí. La verdad no es un castigo, hijo, es un espejo. Y él por primera vez lo miró de frente. La confrontación había terminado. No hubo gritos, no hubo puertas azotadas, no hubo insultos, solo silencio. Y en ese silencio, su orgullo cayó, y mi dignidad se levantó. Era el final de algo, y el inicio de todo lo demás. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el silencio tenso de los últimos días, ni el silencio triste de una madre cansada. Era un silencio limpio, casi renovador, como si la casa por fin hubiera exhalado después de años conteniendo aire. Me levanté temprano, preparé café y abrí todas las ventanas. El viento entró suave, moviendo las cortinas como si trajera noticias nuevas. La luz se reflejó en las paredes, y por primera vez en mucho tiempo no vi una casa desgastada. Vi un hogar que había sobrevivido. Mi hijo bajó después de un rato. Los ojos hinchados, la expresión humilde, los pasos lentos. Se detuvo en la entrada de la cocina, mirándome con un respeto que hasta hacía unos días ni siquiera existía en su vocabulario. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Se sentó frente a mí. No habló, no justificó, no reclamó. Solo estuvo ahí, tratando de entenderme desde ese nuevo lugar que había descubierto. Mientras desayunábamos en silencio, recordé las palabras del hombre de la fundación, la carpeta con mi nombre, la llave antigua,
la limusina. Todos esos elementos que representaban partes de mí que había dejado enterradas bajo años de sacrificios silenciosos. Pero lo más significativo no era el pasado, era el presente, era verme a mí misma con claridad, sin culpa. En algún punto mi hijo levantó la mirada. «Mamá, he estado pensando, y creo que te debo algo que nunca te di». «¿Qué cosa?» «Libertad». Respiré profundo, no porque me sorprendiera, sino porque esa palabra era la que yo misma había evitado decir durante años. «Quiero que vivas tu vida como tú quieras, no como yo esperaba», continuó. «Si quieres quedarte aquí, quédate. Si quieres irte, vete. Si quieres hacer algo nuevo, hazlo. Solo quiero que seas feliz». Sus palabras no sonaron a discurso preparado, sonaron a verdad, a un corazón que se estaba reacomodando. Después del desayuno salí al patio. El rosal estaba lleno de gotas de rocío, cada una brillando como si fuera un pequeño espejo. Toqué un pétalo. Era suave, firme, vivo, como yo. Recordé entonces que la Fundación me había ofrecido reactivar un viejo proyecto, un centro comunitario que yo había ayudado a diseñar junto al licenciado Aldama. Por años había soñado con verlo terminado, pero la maternidad, el trabajo y las responsabilidades me habían obligado a dejarlo en pausa. Quizá, pensé, era momento de retomarlo. Cuando regresé a la sala, mi hijo estaba recogiendo papeles suyos, cuentas atrasadas, avisos, recibos, la evidencia silenciosa de que él también cargaba batallas que yo desconocía. Se volvió hacia mí. «Mamá, no quiero que pienses que te grité porque no te valoro. Te grité porque me estaba hundiendo y no supe pedir ayuda». «Lo sé», respondí. «¿Cómo lo sabes?» «Porque así gritan los que tienen miedo». Él bajó la mirada. No vergüenza, reconocimiento. Al mediodía llegó Teresa, esta vez sin limusina, sin protocolo, solo con una sonrisa cálida y un cuaderno. «¿Lista para lo que sigue, María?» «Más que lista». Mi hijo la saludó con respeto, ese respeto que se gana, no que se exige, y luego subió a su cuarto, entendiendo que esa conversación no le correspondía. Teresa me explicó los pasos para reactivar el proyecto, los fondos disponibles, las posibilidades. Todo estaba en orden, todo estaba listo, solo faltaba mi decisión. «¿Quieres volver a hacerlo?», preguntó. Miré mis manos, las mismas con las que había trabajado, cuidado, sostenido, limpiado, construido, criado. Esas manos querían volver a crear algo. «Sí, quiero», respondí. «Pero esta vez lo haré por mí». Teresa sonrió como quien ve florecer una semilla que plantó hace muchos años. Cuando se fue, me quedé sola un momento en la sala. Tomé mi libreta azul y escribí. Hoy recuperé mi camino. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolso. Era el primer objeto que llevaba conmigo para comenzar esta nueva etapa. Por la tarde, mi hijo tocó suavemente mi puerta. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hijo». Entró despacio. «No quiero que pienses que voy a detenerte. Si te quieres ir, si quieres empezar algo nuevo, yo voy a apoyarte». Lo miré con calma. No sé si voy a irme o quedarme, pero sé que, por primera vez, voy a decidir sin miedo. Él asintió. «Mamá, yo también quiero cambiar, no porque me hayas demostrado nada, sino porque por fin entendí quién eres». Sonreí. «Eso es suficiente». Se acercó y me abrazó. Pero no fue un abrazo de hijo protector. Fue un abrazo de adulto agradecido, un abrazo que decía, «Ahora te veo». Esa noche, mientras el cielo oscurecía, salí al patio. El aire olía a calma, a posibilidad, a renacimiento. Me senté en la terraza con una taza de té entre las manos. La llave antigua descansaba en mi bolso, ya sin peso, ya sin sombra, solo como símbolo, un símbolo de todo lo que fui, de todo lo que soy y de todo lo que aún puedo ser. Miré el cielo y murmuré, «Gracias, vida, por devolverme a mí misma». Tomé aire,
Cerré los ojos un instante y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio del miedo, era el silencio de la paz. Y mientras las primeras estrellas aparecían, entendí que la verdadera victoria no era haber demostrado nada, era haberme recuperado. Por eso, antes de entrar a la casa, dije en voz baja, y por primera vez en muchos años, brindo por mí.